La vejez, qué tema tan complejo, ¿no? Con Aleja, mi parcera de luchas, hablamos de los hogares gerontológicos, los adultos mayores, la vida en aquellos lugares, el abandono por parte de la familia y las instituciones, el maltrato hacia ellos, todo a través del documental El Agente Topo. Bienvenidos y bienvenidas. Hola Aleja, ¿cómo estás? Qué gusto tenerlo por acá. Buenas noches, amigo mío. Buenas noches. Perdón. ¿Qué más? ¿Cómo vas? Bien. Gracias por venir. Bueno, en este podcast vamos a hablar de El Agente Topo. Es una película chilena del 2020, si no estoy mal. Sí, 2020. Es un documental de Maite Alberdi. Maite Alberdi. Bueno, empecemos con una pequeña sinopsis de la película. Bueno, este documental largo, que es como se define, no es si es una película, sino un documental largo del año 2020, pues tiene como personaje central a un adulto mayor, que es Sergio, quien es contratado para hacer un tipo de investigación sobre qué le está sucediendo a una adulta mayor que se encuentra, pasando su vejez en un hogar de adultos mayores. Entonces él entra como espía incógnito porque nadie en el lugar sabe, obviamente, porque lo que tiene es que captar qué es lo que está pasando alrededor de las señoras y la investigación exhaustiva que pidió una de sus hijas. Entonces él entra allí como a hacer ese papel de detective, que es un papel muy interesante porque un adulto mayor aprendiendo a manejar tecnología, enviando mensajes de voz, etc. Y esa parte es muy interesante. Y todo da un vuelco, yo creo que para el protagonista, porque pues su misión era esa, una persona que está llevando un duelo de una pérdida de alguien en su vida muy importante. Entonces como que dice, bueno, voy a hacer esto como para pasar el tiempo haciendo algo distinto, y resulta dándose cuenta de no necesariamente que a la señora la maltratan o de que se le roban las cosas, sino de algo muy diferente, y es como estas personas en estos lugares llevan su vejez, ¿no? De la mano de la soledad, de la mano a veces del olvido de su familia, de sus hijos, de sus seres queridos, y termina siendo un final muy conmovedor. Es una película, un documental muy conmovedor, que como decía su directora, lo ideal es que después de que la persona vea esto, la persona que vea el documental, le den ganas de llamar a ese abuelo o a ese tío, abuelo o abuela, del cual no sabe hace 5 o 10 años, porque a veces pasa. Claro. Entonces, lo ideal es hacer como esa función, decía yo, como una función social, de que la gente vuelva a reconectar esos lazos con la vejez, con las personas que en algún momento fueron parte de su vida y que ahora están por allá, y a veces uno no los llama, de verdad, simplemente una llamada puede cambiarles a ellos la vida, y eso se da uno cuenta en la película. Genial. Bueno, este podcast se trata de cine colombiano, cine latinoamericano, sí. Y tú escogiste esta película en específico. ¿Por qué te sientes identificado con esta película? Bueno, esta película la elegí porque yo tengo la fortuna de trabajar en un hogar de cuidado al adulto mayor. Me llevo desempeñando como cuidadora, si se puede decir. No soy enfermera, pero ya tengo como la función de cuidadora, que es reconocido por Secretaría de Salud, en donde uno es un apoyo al área de enfermería y a las necesidades básicas de los adultos mayores, alimentación, cuidado en general. Gracias a mi madre, que es enfermera, pues como que llegué a ejercer ese tipo de labor. Ya llevo 8 años ejerciendo esta labor sin ningún tipo de preparación, sino simplemente lo que te digo, preparación con mi mamá, que lleva también trabajando con esta población casi 20 años de su vida. Entonces por eso como que quise ver retratado un poco las circunstancias de, digamos, en otro país, como en otro país latinoamericano, pero como acercarme a cómo es el tratamiento de la vejez de pronto en Chile, y se da uno cuenta que no es nada diferente realmente. Las dinámicas de vida y de uno como trabajador con personas adultas mayores es básicamente igual, las mismas necesidades y las mismas problemáticas, que ya ahorita pues las hablaremos. Durante la investigación que hice sobre la película,
Hay muchos nombres que se le dan a este tipo de lugares, ¿sí? Asilo, ancianato, hogar de paso, hogar para jubilados. Entonces no sé si hay un nombre en específico o que sea, no sé, legal o que sea correcto llamarlo, porque pues, digamos que el ancianato yo creo que es un poco despectivo y es horrible, suena horrible. Entonces quería preguntarte si hay un nombre correcto para llamar a este tipo de lugares. Sí. En cuanto a Secretaría de Salud, que es la que rige estos lugares, anteriormente se les llamaba hogar geriátrico, porque pues geriatría es toda esta parte de la medicina que se encarga como de los cuidados especiales de los adultos mayores. Y ahora tienen el nombre, de hace como unos 4 años se empezó a manejar hogar gerontológico, porque sí, la gerontología pues también es como parte de esa rama que se encarga de todo lo que es el cuidado de la salud de los adultos mayores, hogar gerontológico, es como se dice acá pero pues ya digamos a nivel publicidad o a nivel comercial, pues los hogares gerontológicos tienen la posibilidad de llamar su hogar como quieran, entonces la mayoría le ponen casi siempre con nombres religiosos, la mayoría, así como el de la película que era Hogar San Francisco con santos o cosas así. Entonces Hogar María Auxiliadora o Hogar Guadalupe, o sea, ya lo llaman hogar, es más como esa cuestión publicitaria de que obviamente eso se convierte en la nueva vivienda de los pacientes que llegan allí. Sí, claro, porque ponerle hogar gerontológico es sí, aparte que el nombre es muy engorroso. Claro. Bueno, durante la película vemos pues, la vida de muchos adultos mayores, ¿sí? Que, pues según mi percepción, no tienen maltrato, sino no se muestra como fuera un lugar feo, sí tienen unas buenas condiciones de vida, pero pues naturalmente me imagino que no todo es igual. Entonces, desde tu experiencia, ¿cómo es la vida, cómo es la normalidad de vida para ellos los que están allí? Bueno, eso es complicado. Algo interesante que yo leía sobre la directora de la película y es que ella contaba que bueno, el protagonista como que el primer día dijo no, yo no me quiero meter allá porque recién llegó, habló con la directora del lugar, entonces ya le dijo usted acá es un anciano más, ella así literalmente, y usted acá tiene que acostumbrarse a unas normas, a unas pautas y a unos horarios. Entonces, se levanta a las 7, el desayuno siempre es a las 8, las medias 9 a las 10:30, el almuerzo a las 12, la comida a las 4 y usted a las 6 de la tarde ya tiene que estar acostado. Esa es la rutina. ¿Por qué? Porque, claro, obviamente eso se convierte también en una relación entre personas que laboran allí y uno, digamos en mi caso, yo tengo un horario de 7:30 a 5 de la tarde y ya, yo a las 5 de la tarde ya me tengo que ir pues a mi casa a cumplir con mis obligaciones. Entonces, generalmente se acomodan estos horarios pues a las necesidades de ellos, de la alimentación, del cuidado, del baño. Entonces hay lugares donde los levantan demasiado temprano, que he conocido historias donde yo trabajo se manejan muchas practicantes de diferentes instituciones que las mandan a hacer prácticas en varios hogares de todo Bogotá. Y claro, hay lugares donde tienen 46 abuelos, que eso es un montón de adultos. Y claro, pues tienen que hacer una rutina de baño desde las 3 de la mañana, obviamente con las enfermeras que hacen turno de noche. Entonces, ¿Pero bañar a un abuelo a las 3 de la mañana? Sí, bañar a un abuelo a las 3 de la mañana y pues porque los empiezan a acostar a las 3 de la tarde, 3:30 de la tarde. Entonces sí, son unas rutinas horribles. Donde yo trabajo, pues como no manejamos un volumen de adultos mayores tan grandes, son apenas 18 pacientes, pues eso lo hace un poco más manejable, somos 4 empleados, entonces hay como que entre todos, digamos que tratamos de organizar bien el tiempo y generalmente a las 7 de la mañana están bañando a la primera persona. Entonces esa sería la rutina de vida como de alimentación, aseo en sí, que es muy adaptado como a un horario laboral, por decirlo así. Sí, claro. Es que es difícil, ¿no? O sea, el tratamiento de cuidar a otra persona es como hasta qué punto la voy a cuidar, siendo un trabajador. Es complicadísimo. Pero, y bueno, digamos, ellos en el transcurso de ese horario, ¿cómo es su vida allí?
se desenvuelven de la misma manera o depende también de la patología que padezcan. Exacto, depende de la patología y las ganas de vivir, como, Las ganas de vivir. y las ganas de vivir, que sí, digamos, generalmente siempre se exige que haya actividades físicas, como es que terapia física, terapia ocupacional, pero no a todos les gusta. Sí, claro, es normal. Y hay un error que cometen muchas de las personas que nos ayudan en esta parte de distraerlos a ellos con alguna actividad, y es que es algo que yo también veía, y es que los ponen a hacer actividades de niños. Entonces, por ejemplo, les llevan la mariposa a una señora de 90 años a que coloree una mariposa, pues ellos ya no están para estar desarrollando motricidad fina o gruesa a través de colorear, porque pues ellos no son niños. Entonces, digamos que este tipo de actividades con ellos son difíciles, a veces uno no sabe cómo qué ponerlos a hacer, porque físicamente no todos dan como el ritmo de siquiera hacer un estiramiento, no, porque también pues uno entiende, ¿no? El cuerpo ya no es lo mismo, a muchos les da pereza y les encanta dormir y pues bueno, eso está bien. Entonces, digamos que sí se generan rutinas, hay unos que les encanta este tipo de cosas, colorear, a muchos les gusta, no digo que no, pero pues es como la actividad más recurrente. Jugar bingo, parqués, dominó les fascina, en especial a los hombres les gusta mucho jugar dominó. Entonces se trata siempre de la mañana hacer una actividad después del desayuno, una actividad de esparcimiento antes del almuerzo, y por la tarde hacer otra, como para que distraigan un poco su cuerpo y su cabeza de estar ahí sentados nada más pensando no sé en qué cosas. Y lo que tú dices depende de la patología también, digamos hay adultos mayores que no caminan, que están postrados en cama, entonces con ellos es un poco más la cuestión visual, entonces les gusta mucho ver televisión o ver películas, escuchar música, y a la gran mayoría les encanta que les lleven un radio y así, no sé, sea la emisora de música clásica, lo que sea, les fascina que haya ruido en el espacio en el que se encuentran. Sí, claro, es que debe ser muy difícil. Digamos que en la película vemos como muchas personas mayores que están allí es más por, no sé, o sea, no tienen una patología, una enfermedad grave, sino que están allí más, no sé, porque la familia no pudo cuidarla o porque fue decisión de ella. Entonces son personas que bien pueden salir y pueden caminar y pueden... Sí, hay casos así en tu hogar, o sea, hay personas que salen y se van y vuelven en la noche o... Sí, en este momento hay un caso nomás porque, bueno, la mayoría no tienen, y eso es una vaina una cosa que hay que arreglarla con la familia, ¿no? Entonces ellos firman un permiso en donde todo lo que le pase a la persona de puertas para afuera, eso ya no es problema de nosotros, ¿sí? Solamente hay una persona en este momento, un hombre que sale, él como ejerció como abogado hace muchos años, entonces todavía tiene como la costumbre de salir y por allá juzgados y demás. ¿Sí? Ya no ejerce, pero es como su rutina de salir y hacer algo diferente que estar ahí encerrado. Entonces sí, él medianamente ya una vida normal, es una persona que no tiene hijos, entonces recibe su pensión y él mismo paga su estadía allí, coge bus, todo normal. ¿Cuántos años tiene? Él tiene 77 años, ya es una persona mayor, sí, claro. Es mayor, pero pues físicamente está muy bien y mentalmente. Okay. ¿Qué es lo más complicado desde tu punto de vista, desde tu trabajo? Bueno, los que has visto también, como tu experiencia, ¿qué es lo más complicado de trabajar en un lugar gerontológico? Lo más complicado a nivel laboral, yo creo que conseguir personal que tenga paciencia con ellos. No todo el mundo la tiene y yo he sido testigo de ello. Yo parece que no tuviera, pero sí tengo demasiada paciencia, por eso llevo tantos años allí. Y creo que eso es uno de los factores. Segundo, yo creo que si uno siente amor hacia sus abuelos propios, sean paternos o maternos, creo que no es tan difícil como verlos reflejados allí. Yo creo que ese amor se traspasa hacia las actividades que uno hace. Obviamente no todos le inspiran a uno amor ni ternura, porque hay situaciones en las que uno tiene que lidiar con
adultos mayores que, por ejemplo, tienen enfermedades psiquiátricas y en cualquier momento les da un ataque de ansiedad o una crisis y hay que tener también carácter para lidiar con estas cosas, ¿sí? Entonces no es solamente el cuidado del adulto y la ternura y la paciencia, sino también tener carácter, porque ellos también suelen confundir eso y entonces dicen, "No, hasta yo se la puedo venir y se la puedo montar", y sí, claro, ha pasado. Entonces siempre el carácter y eso se va formando con el tiempo, porque a mí se me ha ido formando. Antes era muy vulnerable, entonces me asustaba muy fácil cuando veía de pronto una reacción agresiva de alguno, claro. pero ya pues ahorita ya digamos que lo controlo mejor. Aprender a hablar duro. ¿Sí? Sí, yo tengo un tono de voz que antes, bueno, todavía es muy bajo, pero cuando yo estoy en mi trabajo aprendí a que hay que hablar duro y con carácter, ¿sí? Porque bueno, la mayoría son sordos, eso sí, la mayoría escuchan muy poco, entonces hay que hablarles duro y ellos entienden perfectamente, o sea, con un tono de voz apropiado para que escuchen y también con carácter. Claro. Bueno, en la película vemos a Sergio que entra, como tú ahorita lo explicabas, a hacer una investigación sobre un caso hipotético o supuestamente, presuntamente, de maltrato hacia una mujer mayor. ¿Has conocido casos de maltrato en lugares? O, bueno, sí, en tu experiencia de los 8 años, yo creo que has escuchado de algún caso de maltrato cercano o en otros lugares. Bueno, yo he escuchado cosas, pero pues una cosa es escuchar, otra cosa es vivirlas, ¿no? Claro. Puedo dar fe de una situación que pasó en donde yo laboro y es el abandono de una señora de 93 años, eso fue aproximadamente como en el 2018, y por ella respondía una hermana, y la hermana nunca más volvió. Hubo un momento en el que pagó la última pensión y nunca más volvimos a saber de ¿Esto ella. fue en tu hogar? Sí, donde yo trabajo. Ujú. Sí, porque casos de maltrato pues uno escucha muchas cosas, ¿no? Pero pues uno no sabe si es verdad o si Sí, son claro. chismes de la gente, porque pues igual también alrededor de estos lugares hay como eso, como ese estereotipo de que es que allá les pegan, de que es Sí, que los claro. tratan mal, de que es que les dan una comida horrible. Y claro, pueden haber lugares donde sí pase, pero digamos, caso concreto que yo conozca, no. Te cuento ese que fue, para mí es un acto horrible, de verdad, dejar una señora que sabe uno como hermano que depende de mí y yo no volver, o sea, volver allá, Claro. ni siquiera para saber si está bien o si ya falleció. Claro. Sí, pasaron 3 meses, nunca tratamos de contactar por todo lado a alguien y No, nunca, pero sí. y sorpresivamente un día llegó una sobrina como lejana a visitarla y pues se enteró de la situación y pues ella como que se apersonó del cuidado de ella, pero igual era una persona también humilde, entonces no podía como costear los gastos que requería la señora, pero pues trató de, y pues ella la queríamos mucho, entonces como decir, no, pasar el caso a integración social, esa señora pues ponerla en esos trotes de que la lleven por allá quién sabe a dónde. Entonces eso fue más como un caso, yo pienso más de maltrato por parte de la familia. De pronto ella pues ya por su enfermedad no se dio cuenta de lo que vivió, porque pues por fortuna siempre nos tuvo ahí cuidándola y brindándole sus cuidados normales, siempre, pero pues sí fue un acto desalmado, me parece a mí. Claro. El tema del maltrato, pues sí, uno no conoce cómo es en otros lugares, ¿cierto? O sea, uno no tiene la certeza. Sí, ¿Sí? exactamente. Pero entonces, cuando hay un caso de maltrato, ¿a dónde se lleva el caso específicamente? Bueno, cuando pasa una situación de maltrato, generalmente estos sitios los rigen dos entidades. La Secretaría de Salud, que es la que tiene el poder para sellar un establecimiento donde se evidencie primero unas condiciones higiénicas no garantizadas para que, digamos, que el adulto mayor esté en condiciones óptimas, ni de alimentación ni de cuidados de enfermería. Digamos, en una visita de la entidad donde no llegue a haber presencia de un enfermero mínimo, eso da para un sellamiento inmediato, porque no se está brindando como lo básico para que ese adulto mayor esté bien, ¿no? Ellos son personas muy propensas a cualquier
tipo de episodio en donde haya que reaccionar por lo menos con conocimientos básicos de primeros auxilios para mantenerlo estable mientras llegue una ambulancia, ¿sí? Eso es lo mínimo. Y la otra entidad que rige estos lugares es Integración Social. Ellos también no tienen el poder, digamos, de sellar un establecimiento, pero sí hacer un seguimiento como por casos de maltrato. La Procuraduría también, pero esto ya sucede cuando, por ejemplo, entran adultos mayores con procesos con la familia, porque ha pasado. ¿Procesos legales? Sí, entonces que digamos los hijos entre sí están demandando a un hijo en específico por cuestiones de herencia, entonces que esta persona no puede venir a sacar a mi mamá o a mi papá porque lo hace firmar cosas y nos puede robar, eso pasa, y la Procuraduría también, como que en esos casos está ahí y hace seguimiento también al establecimiento cuando entra un abuelo con algún proceso. Claro que fuerte. De demanda. Sí, no, eso se ve todo. Uy, no, los casos con las familias son una cosa tenaz, de verdad. Sí, es muy complicado. Y es muy complicado el lidiar con la familia de los abuelos. O hay familias que todo bien o es de todo. O sea, hay familias que, con lo que me decías ahorita, digamos que el caso más fuerte fue el abandono de esta señora, pero pues yo creo que hay otras personas que no visitan, no ni siquiera llaman. Sí, no, eso sí es muy normal. O van simplemente por compromiso, no sé, cosas también. Así pasan con las familias. De todo. Personas que están muy pendientes y que llaman mucho y que están ahí visitando constantemente, sí las hay. La mayoría son personas que, digamos que a veces uno ve cada mes, que es cuando pues tienen que ir a hacer la diligencia del pago y demás. Entonces como que van y le llevan un pedacito de queso y un yogur y hasta el otro mes uno los vuelve a ver. Se comunican mucho por WhatsApp, digamos que esa es la facilidad y hacen videollamadas y todo, pero digamos que en sí la mayoría de residentes pues no es que sean muy visitados, igual que en el documental. Sí, claro. Sí, ahí vemos, sí, exactamente. Es igual, o sea... que no visitan y el día visitas ella está allá, sola. Sí, eso va mucho pesar. El día domingo que en todo lado, tanto en la cárcel como en el hospital, son como los días donde la gente tiene el tiempo de ir a visitar a esas personas que, digamos, están en otro lugar, lejos del hogar, lejos de la familia. Entonces es como el más día donde los que están lúcidos y saben, porque no todos están ubicados espacialmente ni temporalmente, ¿no? Claro. Hay muchos que ni siquiera saben que están en Bogotá. Ah, sí. O sea, tú les preguntas que saben qué ciudad está y no sé, o estoy en Mandalay sabiendo que es en Normandía. Digamos que como que tratan de relacionar el barrio a donde vivieron antes, pero no saben que ya no están en ese barrio, sino están en otro barrio. Entonces los que digamos saben que es domingo y que posiblemente puede venir mi hijo, mi hija, mi nieto, mi nuera, etc., pues sí entran como en ese estado de ansiedad y de depresión después de que se dan cuenta que son las 4 de la tarde y no llegó nadie, sí, nadie me vino a visitar. Entonces es tal cual, digamos eso que se evidencia en el documental, que es básicamente lo que se termina tratando todo, porque ya digamos la cuestión del maltrato y esto como que nunca pasó nada, ese tipo de cosas, o sea, realmente lo que se dieron cuenta es ese vacío tan enorme que tienen de esa red, de ese vínculo que formaron durante toda su vida con ciertas personas que no vuelven a ver. O sea, cuando él mandaba a pedir unas fotos para una de sus amigas, no me acuerdo el nombre de la señora, que ella decía como, es que no me han venido a visitar, pero tampoco me acuerdo, si me vienen a visitar no me acuerdo si me visitaron. Ay, sí. Entonces resulta que no, que hacía más de un año que nadie, o sea, un año, por favor, eso es demasiado tiempo. Hacía más de un año que nadie iba a verla. Entonces esas conexiones de toda su vida se pierden y para ellos eso es muy duro, o sea, así no estén ubicados espacialmente, mentalmente, en su vida actual, en que tienen 90 años y están en un hogar de cuidado, donde la chica que ven todos los días se va a las 5 y la ven al otro día otra vez con la misma rutina, pues es una vaina triste, que es en sí lo que se termina como la conclusión a la que llega el documental, es ese vacío
y esa soledad y el olvido tan tremendo en el que terminamos todos, a pesar de tener buenos o malos vínculos a través de la vida, porque puede que Sí, uno claro. no haya tenido tampoco una buena relación con la familia, que eso también me he dado cuenta en mi experiencia laboral, que eso también, digamos que repercute cuando uno es ya adulto, mayor, porque digamos que el rencor a veces no es tan fácil el rencor de los hijos hacia el papá. Okay. Eso te iba a preguntar, o sea, ¿qué causa esta situación de que la familia se aleje, de que no los busquen, de que sí, los dejen sí, en el olvido, como tú dices? Uno, pues tú dices que es el rencor, o bueno, sí, podría ser como el maltrato del papá hacia los hijos, tal vez. O también el olvido del papá hacia los hijos cuando estuvieron pequeños, Sí. no sé, hay muchas cosas. También. ¿Qué más podrías decir que es? Porque sí, es un tema muy triste, no que uno quede olvidado, muy triste, pero tiene sus causas. Sí. Entonces, ¿cuáles creerías que son? Bueno, yo me he dado cuenta de esa es una, las relaciones que fuimos tejiendo durante nuestra vida de jóvenes, en nuestros roles, diferentes roles de padres, de madres, de abuelos, porque a veces puede que los hijos no estén tan presentes, pero sí los nietos. Okay. Entonces, uno tiene durante toda su vida como diferentes formas de generar vínculos con distintas personas. Entonces, muchas veces si uno que se sienta a charlar con la familia es como, no, es que mi papá fue terrible, mi papá nos maltrató mucho, me puso a trabajar desde los 10 años, porque casos así han pasado también, que uno escucha, y escuchar a la gente es muy chévere también. Entonces uno empieza a darse cuenta de por qué a veces actúan de ciertas formas, ¿sí? Con la persona, con el papá, con la mamá. No, es que mi mamá nos abandonó, éramos 10 hermanos y nos abandonó por irse con alguien y quedamos a cargo de mi papá y mi papá murió de pena moral, entonces mi hermano mayor nos tuvo que sacar adelante y después de cierto tiempo el tipo con el que se fue mi mamá murió y él la golpeaba mucho y mi mamá quedó completamente mal, no sé qué, y está allá, ¿sí? Sí, son casos. Entonces uno dice, uy, muy fuertes. sí, o sea, la mamá los abandonó y, o sea, las relaciones se fracturan y entonces ya esa relación con ellos se distorsiona, ¿sí? Claro. Entonces no se da como esa situación de que estén ahí pendientes y como si pasa con otros, o sea, eso se ve de todo. Hay otros que sí, cada 3 días se están llamando, están muy pendientes, van, los visitan, los sacan a almorzar el domingo sagrado, porque para muchas familias es como el único espacio que el trabajo permite. Claro. Y esa es otra cosa, la rutina de vida que tienen las personas. Entonces, como nosotros, ¿sí? Digamos, a veces nuestra mamá vive a 3 casas. Sí, y uno llega de trabajar a las 6 de la tarde y no, estoy cansado, más bien le echo una llamada y ya. O mañana la llamo y mañana empieza otra vez tu rutina de vida y se te olvida llamarla. Entonces, claro, la situación de vida también obliga a que no estén tan presentes como en la cotidianidad de ellos. Como decía una de las residentes, la que recitaba poemas, que decía, como mis hijos ya tienen sus vidas, sus esposas, y sí me duele que se olviden de mí, pero yo ya entiendo que tienen una vida. Entonces, eso también es otro factor. Sí, claro. El sentido principal de la película, o bueno, la trama principal es de Sergio siendo un detective, que al inicio hacen entrevistas para ver quién entra, ¿cierto? Y pues lo que hablamos ahorita, antes de empezar, era que muchas personas de esa edad siguen buscando algo que hacer en la vida. Entonces la pregunta es, ¿los adultos mayores tienen algo que ofrecer a la sociedad? Porque vemos que en la sociedad es como una exclusión total, ¿sí? Desde los 60 años desde los 40 ya casi no hay trabajo para uno. Exacto. ¿Sí? Uno llega a los 60, se pensiona o se puede pensionar, y de ahí para adelante, ¿qué? Entonces la pregunta es esa, o sea, ¿tienen algo que ofrecer desde tu experiencia? ¿Tienen algo que ofrecer a los adultos mayores? Sí, claro, un montón. Aunque es que también, digamos que las condiciones, ¿cómo se podría decir? Las condiciones sociales y económicas a veces de las mismas leyes que pueden protegernos a nosotros en la vejez o darnos una vejez digna, que es más o menos lo que trato de decir, digamos que ponen ese obstáculo, ¿sí? Muchas de las personas que están donde yo trabajo son personas lúcidas,
que todavía se mueven, que muchos ayudan a lavar la loza, a doblar la ropa, digamos que como que se apersonan de que allí hay mucho que hacer y venga, yo puedo ayudar, yo qué hago allá sentada y uno listo, venga, yo irme a pelar esta papa, no sé qué, bueno, y eso como que mantiene activa más que todas las señoras, digamos que son muy dadas al venga, le ayudo con los quehaceres de los que tal vez yo fui partícipe durante toda mi vida en mi casa, ¿sí? Sí, claro. Entonces digamos que por esa parte tienen un aporte enorme dentro de su entorno inmediato. Claro, la mayoría no tienen una pensión, entonces digamos que no tienen una pensión y no tienen hijos, porque es otro factor complicadísimo que uno dice, madre, yo llevo sin hijos a la vejez y qué, ¿sí? Y yo me he dado cuenta que si hay, digamos que una importancia que se le da a eso, de que es que si no son los hijos los que me van a por lo menos a gestionar una pensión allí donde yo pueda vivir, entonces ¿quién? Sí, claro. Entonces ahí es donde entran los hermanos, los sobrinos, pero lo hacen es más como, es que mi mamá, o sea, la hermana de la persona se murió y me la recomendó, entonces es más como una obra que estoy haciendo con mi tía, porque es que mi tía nunca se casó, mi tía nunca tuvo hijos, sí. Y por otra parte, pues no tienen como un sustento económico de ningún lado, ni familiar, nunca lograron una pensión, entonces los sobrinos le hacen ahí la gestión y entonces van, los encierran allí. Entonces, como que todas las cosas que puedan hacer físicamente o en su experiencia de vida, pues ya ni la sociedad se lo permite, ni la misma familia, ni el factor económico de poder darse una vivienda digna, una alimentación digna, porque no tienen cómo, no hay un sustento económico que lo permita. Sí. Ya, se apagó. ¿Ya? Falta una. Bueno. Sí, es muy complicado y digamos que lo que te decía ahorita, el tema de la sociedad, como que tampoco le da paso a que ellos se desenvuelvan en algún momento, de alguna manera, en alguna actividad. Entonces, ¿cómo podríamos ayudar desde lo que somos, desde como sociedad, como para que estas personas tengan algo que hacer, desenvolverse en algo, para que no pierdan tampoco esas ganas de vivir, porque pues, uno sin hacer nada, estando sentado todo el día en una casa con más abuelos, yo creo que las ganas de vivir se empiezan a sumar. Sí, eso es una pregunta difícil de responder, voy a tratar de responder con lo que yo pienso, sí, claro, que no sé si pero bueno, digamos que en Latinoamérica generalmente pues todos sabemos que no hay condiciones legales que permitan que uno logre tener una pensión digna, porque digamos que las condiciones laborales a veces dentro de nuestra vida como que no se prestan. Digamos, tú y yo hemos llegado a los 30 años, pero no hemos cotizado un carajo, entonces muy seguramente, no sé, es incierta nuestra vejez. Y bueno, primero eso, pensar en nosotros que todavía estamos jóvenes, como qué queremos para nuestra vejez y tratar de ser así con nuestros abuelos, ¿sí? Yo creo que eso es lo primero. Si yo no quiero que me olviden, entonces no olvidemos a la gente, o sea, no olvidemos a nuestros amigos, y en este caso que estamos hablando de los adultos mayores, no olvidemos a nuestros abuelos, no olvidemos a nuestras tías, bisabuelos, porque créanme que eso es doloroso y en la película se retrata completamente. El hecho de sentirse olvidado es la cosa más nefasta y dolorosa que puede existir. Eso. Bueno, ya. Hay muchas instituciones, digamos, nosotros estamos cerca de la Universidad Libre y digamos que también yo pensaría que desde las instituciones de educación superior o también los colegios, digamos que generar esa relación con la vejez, porque a veces no la tenemos, ¿sí? Entonces lo más cercano que tenemos es mi abuela, pero mi abuela todavía está bien, y mi abuela cocina, y mi abuela está súper bien, pero yo no tengo conocimiento de que de pronto de aquí a 10 años mi abuela pueda estar como cualquiera de estas personas con las que yo estoy tratando en este momento.
Entonces generar como lazos, digamos, de colaboración para que personas de las universidades o de los colegios se interesen por conocer más sobre la vejez, ¿sí? Digamos que estos sitios lo permiten hacer. Entonces, de la Universidad Libre han ido personas, estudiantes de humanidades, de varias licenciaturas, y han hecho ejercicios muy interesantes de memoria, de baile, lúdica, pero se han interesado pueden ser proyectos educativos, ¿sí? Que a veces uno como estudiante lo hace pues por la nota y pues porque es el proyecto de la materia, pero créanme que algún lazo van a fortalecer, algún conocimiento sobre este tipo de población se van a llevar, y eso creo que es fundamental, a no conocer nada, ¿sí? Sí, claro. Entonces, como que esas serían y que ojalá las condiciones laborales mejoren para todos nosotros, y que ya pues de pronto ellos no tuvieron la oportunidad de pensionarse, de tener una vejez digna en el sentido de que la vejez que ellos hubiesen querido tener, ¿no? Es preocuparnos por qué vejez queremos tener, cómo queremos terminar. Ojalá se den las condiciones para que los que estamos en este momento trabajando y como que pensando en quiero hacer una maestría, quiero hacer muchas cosas, listo, eso está perfecto, pero también pues qué vejez voy a tener, eso es bueno pensar. Y ya. Muchísimas gracias por estar acá, por acompañarme en este podcast. Con mucho gusto. Muchas gracias. Muy interesante el documental. Por favor, véanlo. Bueno, sí. Véanlo porque es buenísimo. Aparte, pues, un documental latinoamericano, nominado al Oscar. Todo es real. Solamente, pues, es la persona que actúa y es Sergio. De resto, todos son personas que tienen ese tipo de patologías, que viven así su día a día, y eso lo hace mucho más interesante porque es algo de la vida cotidiana que no está alterado simplemente por la presencia de Sergio, pero pues nadie sabe que él es un actor, sí. Frente a él, y hasta una señora se le acerca mucho, muy bonito. Que está enamorada de él, que se quiere casar, y todo, eso es un tema interesante también. La sexualidad en la vejez es una cosa que es muy compleja y que también es un tema tabú, ¿no? ¿Cómo vas tú haciendo la transición de niño? El tema sexual es un tabú y vas como experimentando, y en la vejez vuelve otra vez a crearse como eso de que es que los adultos mayores no tienen sexo, esa vaina ellos no tienen por qué estar deseando, o sea, ¿para qué? Eso ya no tienen por qué hacerlo. De ese tema también es interesante hablar. Eso, muchas gracias.